¿Te has preguntado alguna vez dónde se encuentra la línea que divide el amor de la justicia divina? ¿Es posible que un Dios lleno de amor y bondad pueda decidir terminar con la vida y juzgar duramente incluso a sus propios mensajeros? En la Biblia se encuentran historias únicas. Algunos textos son complicados de entender y ponen a prueba nuestra idea de quién es Dios realmente. Estas historias, si se interpretan mal, pueden llevarnos a conclusiones erróneas sobre el amor y la justicia de Dios. En este video exploraremos 5 de estos relatos bíblicos, momentos en los que Dios decidió terminar la vida de hombres y mujeres fieles. Aunque estas narraciones pueden parecer alarmantes al principio, nos ayudarán a comprender mejor un aspecto crucial y profundo de la naturaleza divina. Estos relatos podrían cambiar la forma en que ves a Dios de maneras que no esperas, pero te aseguramos que te llevarán a una comprensión más elevada en tu vida de fe cristiana. Hoy hablaremos de 7 personas que estuvieron bajo la guía directa de Dios. Comencemos con Onán, el hombre que desperdició su semilla en la tierra. La breve e inusual historia de Onán, hijo de Judá, se narra en el libro de Génesis, capítulo 38, versículos del 1 al 10. Este episodio se desarrolla en una situación extraña. Onán tenía un hermano llamado casado con Tamar. La Biblia cuenta que era malo a los ojos del Señor, quien decidió eliminarlo. Este detalle, aunque inesperado, es comprensible. Dios es justo y castiga a quien actúa mal. La historia se vuelve aún más extraña después de la muerte de Al quedar Tamar viuda y sin hijos, Judá, el padre de Onán, le pidió que se casara con su cuñada para honrar la memoria de su hermano y evitar que Tamar quedara sin herederos, atrapada por la imposibilidad de volverse a casar según las leyes de la época. Onán, sabiendo que los niños nacidos de este matrimonio no serían considerados suyos, sino de su hermano, eligió actuar de manera peculiar. Durante el acto sexual con Tamar, que presumimos era muy atractiva, Onán interrumpió el acto, derramando su semen en la tierra. Este comportamiento enfureció a Dios, quien decidió quitarle la vida a Onán como había hecho con Este evento extraño está lleno de enigmas y preguntas sin respuesta. ¿Qué hizo Onán para ser castigado tan severamente por Dios? Muchos piensan que el error de Onán fue solo derramar su semen en la tierra, pero su acción oculta significados morales y espirituales más profundos y plantea grandes interrogantes. ¿Podría haber sido su rechazo a honrar la memoria de su hermano fallecido, impidiendo que su nombre fuera olvidado, lo que desató la ira divina? ¿O tal vez fue su falta de respeto hacia Tamar, tratándola como un simple instrumento de placer sin considerar sus sentimientos? ¿O podría haber sido su desobediencia a su padre, fingiendo falsamente sus intenciones hacia Tamar, mostrando una clara falta de lealtad hacia su hermano, su padre y la desafortunada esposa? Como puedes notar, este único gesto de derramar el semen en la tierra encierra al menos 5 o 6 transgresiones, llevándonos a reflexionar. ¿Cómo juzga Dios nuestras relaciones sexuales, familiares y personales? ¿Es posible que la falta de lealtad y la hipocresía realmente puedan desatar la ira divina, incluso contra sus servidores? Ahora, pasemos a nuestra segunda historia. La esposa de Lot, transformada en una estatua de sal. Entre las muertes inusuales mencionadas en la Biblia, la de la esposa de Lot es una de las más difíciles de entender. La historia de Lot y la destrucción de Sodoma y Gomorra se relata en el libro de Génesis, capítulo 19. La Biblia nos dice que Lot era un hombre justo que, aunque vivía en una ciudad corrupta y pecaminosa ante los ojos de Dios, rezaba cada día y sufría en su alma para que Dios trajera justicia. En este contexto, de manera extraña,
Cuando Dios decidió intervenir destruyendo estas ciudades pecadoras con fuego, ocurrió un evento completamente inesperado. Su esposa murió en esta catástrofe, dejando a Lot solo con sus hijas, quienes terminaron teniendo relaciones con él, generando las naciones de Moab y Amón. La trágica muerte de esta mujer, transformada en una estatua de sal, plantea una pregunta inevitable. ¿Por qué Dios fue tan severo con ella? Muchos estudiosos y críticos de la Biblia creen que el destino de la esposa de Lot fue simplemente el resultado de su desobediencia a una orden divina. Dios, a través de 2 ángeles, había dado instrucciones precisas a Lot y a su familia. Debían dejar la ciudad de Sodoma sin mirar atrás. De lo contrario, morirían, como se relata en Génesis 19:17. Era claro que la desobediencia llevaría a la muerte. Sin embargo, un análisis profundo del texto hebreo original revela un detalle sorprendente sobre su muerte. La expresión hebrea utilizada para describir su acción de volverse no indica simplemente mirar, sino considerar u observar atentamente. Esto sugiere que el verdadero problema de la esposa de Lot no era solo la desobediencia física, sino un retorno emocional y mental a la ciudad. Aunque físicamente había dejado Sodoma, su mente y su corazón seguían allí. Este aspecto profundo de su comportamiento es subrayado también por Jesús, quien en el Evangelio de San Lucas 17:31-32 usa el caso de la esposa de Lot como advertencia contra aquellos que se vuelven atrás. De hecho, entre la historia de la esposa de Lot y la de Onán, emergen temas comunes de hipocresía y obediencia parcial. Ambos personajes, a pesar de haber seguido parcialmente las órdenes divinas, demostraron una intención interna contraria a los mandatos recibidos. La esposa de Lot, físicamente alejada de Sodoma, deseaba internamente regresar, y esto la llevó a su transformación en una estatua de sal, reflejando su vínculo no roto con la ciudad condenada. Estas narraciones bíblicas no son meramente anécdotas, llevan consigo mensajes profundos que Dios intenta transmitirnos. La lección es clara. La obediencia a medias y la hipocresía pueden tener consecuencias devastadoras, no solo para el individuo, sino también para su familia. Continuando con la historia de Nadab y Abiú, encontramos otro ejemplo de consecuencias fatales derivadas de la desobediencia. Como sacerdotes, los hijos de Aarón tenían un papel crucial y sagrado. Sin embargo, eligieron ofrecer a Dios un incienso y un fuego no autorizados, un gesto que puede parecer menor, pero que en realidad representaba una grave transgresión de las leyes y los protocolos establecidos por Dios para el servicio en el tabernáculo. Su acción no solo violaba un mandato directo, sino que también demostraba una actitud de presunción y falta de respeto por la santidad de las instrucciones divinas. Esto los llevó a ser consumidos por el fuego divino, un castigo inmediato y directo por su decisión de seguir un camino propio en lugar del prescrito por Dios. ¿Por qué estos hombres crearon una fórmula diferente de la indicada por Dios? Observando detenidamente el capítulo 10 de Levítico, es evidente una conexión entre la muerte de estos 2 hombres, descrita en el versículo 2, y la prohibición para los sacerdotes de beber vino, declarada en el versículo 9. Muchos estudiosos autorizados sugieren que el pecado de estos 2 hombres era en realidad la embriaguez, que los llevó a inventar algo que Dios no había ordenado. Estos 2 hombres, aunque externamente sacerdotes, no habían renunciado a sus deseos mundanos de vivir en el placer y la vanidad, y esto los condujo a la muerte. No estamos criticando a quienes beben vino. Ese es un tema para otra discusión. Lo que está en juego aquí es la sinceridad y la fidelidad que Dios exige de sus siervos, en contraste con la hipocresía de algunos de ellos.
Las cuestiones divinas no son para tomarlas a la ligera. Problemas como la falsedad y la traición dentro de las comunidades cristianas y religiosas se vuelven intolerables por razones que explicaremos más adelante. Consideremos ahora el caso de Acán, el cananeo avaro, el guerrero más ingenuo descrito en la Biblia. La historia conmovedora de la muerte de Acán y de toda su familia se narra en el libro de Josué 7, versículos del 1 al 26. Los israelitas estaban a punto de entrar en la tierra prometida y Dios había dado una orden clara. No debían tomar nada que perteneciera a los cananeos, porque esos objetos estaban destinados a la destrucción. Al principio, todo iba bien, y los israelitas ganaban varias batallas contra los cananeos. Sin embargo, Acán, un hombre de la tribu de Judá, decidió tomar un poco de plata, algunos lingotes de oro y un magnífico manto babilónico, escondiéndolos bajo su tienda. Según la limitada visión espiritual de Acán, Dios estaba tan ocupado con la guerra que no notaría un robo tan pequeño e insignificante. Después de una derrota inesperada contra el pequeño pueblo de Ai, Dios reveló el pecado de Acán. Tristemente, él y toda su familia fueron lapidados según un mandato divino. Muchos piensan que las terribles consecuencias fueron solo debido a su desobediencia, pero, una vez más, el pasaje revela un aspecto más profundo de Acán, que puede descubrirse solo con la ayuda del Espíritu Santo y una lectura atenta del texto. El versículo 21 revela el verdadero pecado de este hombre. El pasaje describe la confesión de Acán. Verdaderamente he pecado contra el Señor, el Dios de Israel, y esto es lo que he hecho. Vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, 200 siclos de plata y una barra de oro que pesaba 50 siclos. Los codicié y los tomé, y ahora están escondidos en la tierra, dentro de mi tienda, con la plata debajo de ellos. El verdadero pecado de Acán era la avaricia. Era un israelita solo por nacimiento y nombre, pero en su interior era como un cananeo que amaba las cosas materiales, el dinero y las propiedades. No le importaba lo que pudiera sucederle a su pueblo, ni cuántos hombres pudieran morir a causa de sus acciones. Sus acciones llevaron a la muerte de 36 soldados en batalla, dejando a 36 esposas viudas y a 36 familias sin un padre. Incluso su familia sufrió el mismo destino trágico. Esto nos ayuda a comprender mejor los temas tratados en las historias de hoy. La deslealtad y la hipocresía religiosa son comportamientos que Dios condena firmemente. En sus supuestos siervos, tales comportamientos tienen efectos devastadores. Reflexionemos un momento sobre esta situación. Nadie confiaría en un enemigo, ni lo dejaría entrar en su casa, ni le confiaría sus secretos o debilidades. Pero si una persona desleal e hipócrita llamara a tu puerta, afirmando ser un siervo de Dios, y nosotros, creyéndole, le confiáramos aspectos de nuestra vida personal e incluso le abriéramos las puertas de nuestra casa, ¿qué daño crees que podría causar? ¿Cómo crees que Dios debería comportarse con alguien que puede hacer más daño que los peores enemigos de la Iglesia? Pensemos en el caso más complejo y último reportado en la Biblia, el de Ananías y Zafira, considerados los creyentes más astutos de todos los tiempos. Su historia se encuentra en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículos 1-16. La muerte repentina y extraña de esta pareja cristiana es uno de los eventos más difíciles de entender en toda la Biblia. Sin embargo, ya tenemos algunos puntos clave para tratar de interpretar este hecho. Muchos creen que los ejemplos de severidad de Dios hacia sus siervos son solo exageraciones temporales, presentes solo en las páginas sangrientas del Antiguo Testamento. Algunos incluso dicen que el Dios del Antiguo Testamento es sediento de sangre e inflexible, mientras que Jesús sería muy diferente.
Esta es una media verdad que puede crear mucha confusión si no se explica bien. Exploremos juntos la historia de Ananías y Zafira para comprender mejor este tema. Después de la dolorosa crucifixión, resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo, un mensaje claro fue dejado a los apóstoles: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, enseñando a mantener el amor, la verdad y la fidelidad que Él había mostrado a su iglesia. La iglesia cristiana estaba en sus comienzos y muchos creyentes sinceros, inspirados por el amor de Cristo y viendo las necesidades de sus hermanos, decidieron vender sus propiedades para distribuir el dinero entre todos. Este gesto de sacrificio y dedicación es uno de los testimonios más grandes en la Biblia del amor de Cristo actuando en los corazones de los creyentes. Es realmente admirable y digno de ser imitado. Imagina si hoy la Iglesia de Cristo se uniera y todos decidieran vender sus propiedades para compartir con quienes están en dificultad. Probablemente el mundo se inclinaría a los pies de Cristo, reconociéndolo como el verdadero Mesías, venido para traer amor y paz. Sin embargo, Satanás es muy astuto y sabe cómo dañar y corromper incluso las cosas más hermosas y perfectas dentro de la iglesia misma. Una pareja de nuevos convertidos, Ananías y Zafira, al observar la generosidad de los otros creyentes, fueron engañados por Satanás. Pensaron que era una buena oportunidad para obtener dinero y ayuda de la iglesia, pero manteniendo una parte de sus ganancias. Su plan era malvado: vender las propiedades como los demás, pero mentir sobre el precio de venta, quedándose con la mitad del dinero para ellos y donando la otra mitad a la iglesia. El Espíritu Santo reveló su engaño al apóstol Pedro. Comprendiendo la gravedad de la situación, Pedro decidió pronunciar una sentencia sobre la pareja. Ambos murieron ese día, pero no antes de darle a Zafira la oportunidad de confirmar el precio de la propiedad. Ella insistió en decir que era el precio declarado por su esposo, Ananías. ¿Comprendes cuán grave era la situación? Si Dios hubiera permitido que la iglesia se llenara de personas como Ananías y Zafira, solo habría sido cuestión de tiempo antes de que la preciosa iglesia que Jesús había redimido con su sangre se convirtiera en un refugio para hipócritas y ladrones. Lamentablemente, una situación similar no es inusual ni siquiera hoy. Era necesario establecer un precedente. Todos debían ser advertidos sobre este tipo de pecado, para que nadie pensara que podría hacer como Ananías y Zafira sin consecuencias. Después de escuchar estas historias llenas de intriga y drama, debemos reflexionar seriamente sobre este tema. Dios realmente detesta la hipocresía religiosa. ¿Cómo crees que Dios debería comportarse con una persona que parece cristiana solo exteriormente, pero que internamente continúa amando el pecado y la maldad, traicionando la confianza de aquellos que le abren las puertas de sus casas, creyendo que son verdaderos siervos de Dios? Este tipo de persona destruye las iglesias y la confianza de los creyentes día tras día, manchando la imagen pura de la iglesia. Tomémonos un momento para reflexionar. ¿Sabes cuántas personas hoy detestan el precioso y poderoso mensaje del Evangelio de Cristo debido a falsos creyentes? Como se lee en Romanos 2:4, cada día los titulares de los periódicos están llenos de noticias sobre falsos pastores y estafadores, líderes involucrados en escándalos sexuales con mujeres casadas y un creciente aumento de deslealtad y avaricia. ¿Realmente crees que Dios debería permanecer en silencio y aceptar estas situaciones como si la muerte de Cristo y la sangre derramada por su iglesia no tuvieran ningún valor? Hebreos 10:29 habla claramente del terrible castigo que espera a aquellos que pisotean y desacreditan la preciosa sangre de Cristo. Quizás estarás de acuerdo en que Dios no puede permitir estas cosas bajo ninguna circunstancia. Aunque el amor de Dios
es indiscutible en toda la Biblia, como se escribe en la primera carta de Juan 4:8. Dios es amor. También es cierto que Él debe ser justo y castigar pecados como la deslealtad y la hipocresía religiosa. Si has decidido seguir a Cristo, recuerda siempre esto: no dudes ni vuelvas a tu vida anterior. Hay una gran recompensa en el tema de la justicia divina ligada al amor de Dios, que a menudo es un tema complejo y difícil para muchos cristianos. Las historias bíblicas muestran un aspecto de la naturaleza de Dios que a menudo es difícil de conciliar con nuestra comprensión moderna. Además de demostrar la soberanía de Dios y su autoridad absoluta sobre la vida y la muerte, estas narraciones también resaltan los principios morales y espirituales que Él valora, como la lealtad, la obediencia y la pureza de corazón. Dios, con su justicia, no solo se limita a castigar el mal, sino también a enseñar y corregir. La dureza presente en estas historias sirve como una clara advertencia contra la hipocresía y la deslealtad, especialmente entre los miembros de la comunidad de fe. Reflexionando sobre estos relatos, estamos llamados a examinar nuestros corazones y nuestras acciones para alinear nuestras vidas a los principios de Dios. En esencia, estas historias bíblicas funcionan como espejos, reflejando no solo la naturaleza de Dios, sino también revelando la verdad sobre nosotros mismos. Nos desafían a vivir de manera auténtica y sincera, manteniendo la fidelidad a Dios por encima de todo. Ahora, oremos juntos. Es realmente importante. Señor Todopoderoso, reconocemos tu soberanía y tu justicia, que a menudo son difíciles de comprender con nuestro limitado intelecto humano. Te pedimos que nos ayudes a aceptar tus verdades, incluso cuando son difíciles de entender o de aceptar. Danos la sabiduría para discernir tu voluntad y el valor para seguir tus caminos, incluso cuando el mundo a nuestro alrededor elige otro camino. Señor, te pedimos que ilumines nuestras mentes y corazones, para que podamos ver claramente tu camino y abrazar tu verdad con firmeza. Concédenos la fuerza para resistir las tentaciones y las distracciones que nos alejan de ti, y haznos capaces de testimoniar tu presencia en nuestra vida cotidiana. Ayúdanos a vivir con integridad y honestidad, para que cada una de nuestras acciones refleje tu justicia y tu amor infinito. Ayúdanos a evitar la hipocresía y la deslealtad en nuestras vidas. Que podamos ser sinceros en nuestro amor por ti y por nuestros hermanos, viviendo de una manera que refleje verdaderamente tu amor y tu santidad. Haz que nuestra fe sea genuina y que nuestro compromiso con la verdad sea inquebrantable. Señor, no permitas que seamos solo oyentes de tu palabra, sino también fieles ejecutores de tu voluntad en todos los aspectos de nuestra vida. Protégenos de la tentación de actuar de manera deshonesta o desleal y guíanos en el camino que lleva a la vida eterna. Señor, fortalece nuestro espíritu y danos el valor para proclamar tu palabra, incluso cuando enfrentemos dificultades y oposición. Ayúdanos a comprender la importancia de ser instrumentos de tu paz y tu amor en este mundo a menudo oscuro y confuso. Danos la paciencia y la comprensión para enfrentar los desafíos diarios con un corazón sereno y una fe inquebrantable en tu misericordia. Te pedimos que bendigas a nuestras familias y nuestras comunidades para que podamos vivir en armonía y unidad, apoyándonos mutuamente en nuestro camino de fe. Danos la capacidad de perdonar y de recibir al otro con amor, siguiendo el ejemplo de tu Hijo Jesucristo. Señor, enséñanos a orar con un corazón puro y a buscar siempre tu voluntad por encima de todas las cosas. En el nombre de Jesús. Amén. Espero que les haya gustado el video. Si lo han encontrado útil, suscríbanse al canal para no perderse los próximos contenidos. Compártanlo con familiares y amigos. Denle un me gusta y dejen sus comentarios.
Esto ayudará a que más personas conozcan el video. Juntos podemos difundir el conocimiento y crecer juntos. Gracias por estar aquí. Que Dios les bendiga.